¿Por qué ustedes con todos sus parientes van a celebrar la Navidad en mi apartamento? ¿Es que no tienen su propia vivienda? Estallé yo por la insolencia de mi suegra. Mi marido saltó inmediatamente del sofá y, dándome una bofetada, gruñó: si no dejas entrar a mi madre y a nuestros familiares, me iré para siempre. Yo solo sonreí y pronuncié una frase, después de la cual él se desplomó de nuevo en el sofá. Y antes de empezar, les pido que den me gusta y se suscriban al canal. Gracias y que disfruten de la escucha. Octubre de 2016. Aroa tiene 26 años y está de pie en medio de un apartamento vacío de una sola habitación en las afueras de la ciudad. 38 metros cuadrados. Planta baja, ventanas al patio, papel pintado viejo con florecitas, azulejos agrietados en algunos lugares. Pero es su apartamento propio. La agente inmobiliaria le tendió las llaves en un sencillo llavero metálico. Felicidades por la compra. Aroa tomó las llaves. Detrás de ellas había 8 años de su vida. 8 años de trabajo duro. Empezó a ahorrar a los 18, cuando consiguió empleo como vendedora en un supermercado abierto las 24 horas. Turnos de 12 horas, guardias nocturnas, groserías de los clientes. El sueldo era miserable, pero Aroa apartaba dinero de cada paga. En aquel entonces vivía con su madre en una habitación alquilada de 12 metros cuadrados. Su madre estaba enferma del corazón. No podía trabajar y vivía con una pequeña pensión por discapacidad. A su padre Aroa no lo recordaba, se fue cuando ella tenía 3 años. Desde los 18 fue la única que mantenía la casa y aún así lograba ahorrar. Las amigas se llevaban la mano a la cabeza. Aroa, eres joven. Decía Sayoa, su mejor amiga desde la escuela. Vive ahora. Aroa negaba con la cabeza. Quiero tener mi propia vivienda, para que nadie pueda echarme. Su madre murió cuando Aroa tenía 23 años. Tranquilamente, mientras dormía. La habitación tuvo que dejarla al mes, el contrato de alquiler estaba a nombre de su madre. Aroa encontró un rincón en casa de una anciana en el otro extremo de la ciudad. Una cama detrás de un armario, $50 al mes. El trayecto al trabajo, 2 horas en cada sentido. Se matriculó a distancia en la universidad, en la carrera de economía. A los 24 la ascendieron a vendedora principal. A los 25 la trasladaron a la oficina como gerente de compras. A los 26 había reunido la suma necesaria. Un piso pequeño en las afueras que había pertenecido a una anciana solitaria, con un precio inferior al del mercado. Aroa añadió todo lo que había ahorrado y pidió prestados $1000 a Sayoa. Y ahí estaban las llaves en su mano, su hogar, su fortaleza. Se sentó en el suelo, en medio de la habitación vacía, y lloró. De felicidad. Conoció a Miguel un mes después. En una gran tienda de materiales de construcción. Aroa buscaba cosas para la reforma. ¿Puedo ayudarla? Alto, de hombros anchos, con una sonrisa abierta. Chaleco de uniforme. Placa con el nombre, Miguel, asesor. La ayudó a elegir el papel pintado, calculó la cantidad y llevó todo hasta la caja. ¿Tomamos un café?, propuso a la salida. Es sábado, las 3 de la tarde. La reforma puede esperar. De acuerdo. Miguel le habló de sí mismo. 30 años, soltero, vive con su madre. El trabajo en la tienda es temporal, está buscando algo mejor. Aroa escuchaba. Le gustaba su voz, le gustaba cómo la miraba, con atención, con interés. Intercambiaron números. Una semana después quedaron para ir al cine. Miguel le tomó la mano en la oscuridad de la sala. Ella tenía 26 años y era su primer romance de verdad. Él iba a ayudarla con la reforma. Pintaban las paredes juntos, pegaban el papel, colocaban el laminado, pedían pizza, comían en el suelo, se besaban manchados de pintura. 4 meses después, él le propuso vivir juntos. Temporalmente, dijo, hasta que me estabilice. Aroa aceptó. Lo amaba. Miguel se mudó en febrero. Los primeros meses fueron buenos.
Desayunaban juntos, por las noches veían series, los fines de semana paseaban por el parque. La suegra apareció una semana después de la mudanza. Domingo, 10 de la mañana. Sonó el timbre. Aroa abrió con bata y el pelo mojado. En el umbral había una mujer de unos 55 años. Bajita, rellenita, con un peinado cuidado. Los ojos afilados, evaluadores. Soy la madre de Miguel, Begoña. He venido a ver dónde vive mi hijo. Entró sin invitación, recorrió el apartamento, pasó el dedo por el alféizar de la ventana, abrió el frigorífico. Es un poco estrecho, dictaminó. Pero para empezar sirve. Aroa se quedó mirando como una mujer extraña se adueñaba de su casa, pero no dijo nada. Era la primera visita. Ese fue su primer error. La suegra empezó a venir todos los fines de semana. Llamaba al timbre sin avisar. Miguel le dio una llave sin preguntarle a Aroa. Traía comida, tortilla, croquetas, carne guisada en recipientes. Lo colocaba todo en el frigorífico, apartando los productos de Aroa. Miguel necesita una alimentación adecuada, explicaba, comida casera. Aroa aguantaba. Se casaron al año, de forma modesta, con 20 invitados. Aroa quería simplemente firmar en el registro, pero Begoña insistió en una celebración normal. Del lado del novio resultaron ser muchos parientes, las hermanas de la suegra, sus maridos, hijos, sobrinos. Todos preguntaban lo mismo, ¿el piso a nombre de quién está? ¿Después de la boda lo pondrás a nombre de los dos? Aroa bromeaba para salir del paso. Pero por dentro crecía la inquietud. Un año después de la boda, volvió del trabajo y se quedó paralizada. En el apartamento había unas 10 personas, la suegra, sus hermanas con los maridos, algunos niños. Celebraban el cumpleaños de la tía Lorea. ¿Por qué no me avisaron?, preguntó Aroa a Miguel. Surgió de repente, mamá llamó y dijo que venían. Es mi casa, tengo derecho a saberlo. Aroa, es mi familia, ¿qué formalidades son esas? Se fueron a medianoche y dejaron una montaña de platos sucios. Aroa fregó hasta la 1 de la madrugada. Miguel dormía. 3 meses después supo que estaba embarazada. Nació una niña. Naya. Begoña quedó decepcionada. Esperaba un nieto. No pasa nada, dijo, después vendrá el niño. Los primeros meses tras el parto fueron una neblina, noches sin dormir, tomas, llanto. Miguel ayudaba poco. La suegra venía a dar consejos. La sostienes mal, la alimentas demasiado a menudo, sales poco a pasear. Cuando Naya tenía 8 meses, Aroa escuchó una conversación a escondidas. Miguel hablaba por teléfono con su madre. ¿El piso? No, no quiere ponerlo a nombre de los dos. Mamá, ¿qué divorcio? Tenemos un hijo. Vale, intentaré hablar otra vez. Aroa estaba detrás de la pared, sin respirar. Divorcio. La suegra hablaba de divorcio. Por el piso. Aquella noche tomó una decisión. Empezó a prepararse. Fue a ver a un abogado. El piso es suyo. Comprado antes del matrimonio. En caso de divorcio no se reparte. Abrió una cuenta aparte en otro banco. Empezó a ahorrar. Reunió todos los documentos. Hizo copias. Se las dio a Sayoa. ¿Te estás preparando para el apocalipsis?, preguntó la amiga. Para cualquier escenario. Los años pasaron. Naya creció. Miguel cambiaba de trabajo, taller mecánico, seguridad, ventas. No se quedaba en ninguno. Los gastos principales los asumía Aroa. La suegra venía todos los fines de semana. Criticaba, aconsejaba, mandaba. Cuando Naya tenía 6 años, Aroa respondió por primera vez. Begoña, yo misma me encargo de la educación de mi hija. La suegra estalló. Miguel, ¿lo oyes? Se fueron. Los dos. Miguel regresó 3 días después. Se disculpó sin ganas. La suegra empezó a venir menos, a comportarse con más cautela.
Aroa aprendió la lección, con esa gente solo se podía desde una posición de fuerza. Y otra lección más, Miguel siempre elegiría a su madre. Diciembre de 2024. Naya tiene 8 años. Aroa, 34. Miguel, 40. 7 años de matrimonio. Por fuera, una familia normal. Por dentro, vacío. Aroa hacía tiempo que no amaba a Miguel, simplemente vivía a su lado por inercia, por su hija. Faltaban 3 semanas para Navidad. Aroa volvió del trabajo agotada. Abrió la puerta, la suegra estaba sentada en el sofá con Miguel. Navidad, nos reuniremos todos, unas 15 personas, se oía desde la habitación. ¿15 personas? ¿En mi piso? Aroa entró. ¿Quieren celebrarlo aquí? Aquí hay espacio. Tenemos 38 metros, un piso de una sola habitación. Lo importante no son los metros, sino el ambiente. Este es mi piso, yo decido. ¿Tu piso? La suegra entrecerró los ojos. Vaya manera de hablar. Digo hechos. ¿Y de la familia te olvidaste? Aroa miró a su hija, que asomó desde la cocina. Naya, vete a tu cuarto. Se volvió hacia la suegra. No voy a recibir a 15 personas. Es imposible y no quiero. Miguel. Alzó la voz la suegra. ¿Lo oyes? Miguel se levantó. Aroa, es mi familia. Si quieres celebrarlo con ellos, alquila un salón. Pero no aquí. Este también es mi hogar. ¿Tuyo? ¿Has puesto siquiera un céntimo en este piso? La suegra sonrió con malicia. Piensa qué pasará si Miguel se va. Te quedarás sola. Con una niña. ¿Quién te va a querer a los 34, con equipaje? ¿Eso es una amenaza? Es la verdad. Se fueron. Miguel con su madre. Aroa llamó a Sayoa esa noche. Voy a necesitar la carpeta con los documentos. Pronto. ¿Qué está pasando? Guerra. 3 días de silencio. Luego Miguel llamó. Busquemos un compromiso. Que vengan solo mamá, Lorea, la tía Ainara. 6 personas. No. ¿Por qué? No es cuestión de cantidad. Es cuestión de principio. Llevamos 7 años casados, este es nuestro hogar común. No, este es mi hogar. Has cambiado. Antes era cómoda. No es lo mismo. Se fue. Aroa volvió a ver al abogado, revisó todas las opciones. Si era una guerra, no pensaba perderla. El 20 de diciembre la suegra lanzó el ataque. Sábado por la mañana. Sonó el timbre. Aroa abrió y dio un paso atrás. En el umbral estaba Begoña. Y detrás de ella, la tía Lorea, la tía Ainara, Gorka con su esposa, Ivonne. Con bolsas, paquetes, adornos. ¡Sorpresa!, exclamó la suegra. Hemos venido a ayudar con los preparativos. Entraron sin invitación, empezaron a mandar, a colgar guirnaldas, abrir armarios, encender la televisión. Miguel. Aroa agarró a su marido del brazo. ¿Qué está pasando? Mamá ha venido a ayudar. Yo no di mi consentimiento. Ya están aquí, no vamos a echarlos. Aroa miró a los parientes, que se comportaban en su casa como si fuera la suya. A su hija, encogida en un rincón con los ojos asustados. A su marido, que una vez más había elegido a su madre. Y comprendió, era el final, el punto de no retorno. Se enderezó, levantó la barbilla. 1 minuto de atención. Dijo en voz alta. Nadie la escuchó. 1 minuto de atención. La suegra se volvió con una sonrisa. ¿Qué pasa, Aroa? Les pido que se vayan. La sonrisa desapareció. ¿Qué? Han venido sin invitación. A mi casa. Les pido que se vayan. ¿Nos estás echando? Les pido que se vayan. Educadamente. La suegra se puso roja. Miguel, di algo. Miguel estaba de pie, cambiando el peso de un pie a otro.
Aroa, ¿por qué te pones así? ¿Por qué me pongo así? Aroa se volvió hacia él. Dije que no 10 veces. 10. Y aún así vinieron. Decidieron que cambiaría de opinión. Que cedería. Que aguantaría, como he aguantado 8 años. Aroa, la suegra dio un paso adelante, somos familia. No. No somos familia. La familia es cuando hay respeto, cuando se escucha, cuando no se irrumpe en casa ajena sin permiso. ¿Ajena? Miguel vive aquí. Aroa miró a la suegra directamente a los ojos. ¿Por qué ustedes con todos sus parientes van a celebrar la Navidad en mi apartamento? ¿Es que no tienen su propia vivienda? Silencio. Un silencio ensordecedor, vibrante. Begoña se quedó pálida. Luego se puso morada. Su boca se abría y se cerraba como la de un pez fuera del agua. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Me ha oído. Usted tiene un piso de 2 habitaciones. Lorea tiene apartamento, Gorka tiene vivienda. ¿Por qué hay que celebrar precisamente aquí, en mi piso de una sola habitación? ¿Por qué? Porque es más cómodo. La suegra por fin recuperó la voz. Porque la familia debe estar junta. La familia puede estar junta en su piso, o en un café, o en un salón de eventos, pero no en mi casa. Sin mi consentimiento. Miguel. La suegra se volvió hacia su hijo. Su voz se quebró en un chillido. ¿Oyes cómo me habla? ¿A tu madre? ¿Vas a permitir esto? Miguel estaba de pie en medio de la habitación. El rostro rojo, los puños apretados. Miraba a Aroa como si la viera por primera vez. Y en esa mirada no había nada salvo odio. Pide perdón, escupió entre dientes. ¿Qué? Pide perdón a mi madre. Ahora mismo. No tengo por qué disculparme. He dicho la verdad. Discúlpate. No. Él dio un paso hacia ella. Rápido. Brusco. Aroa no tuvo tiempo de apartarse. La bofetada le quemó la mejilla. Fuerte. Seca. La cabeza se le fue de lado, los oídos le zumbaron, puntos negros bailaron ante sus ojos. Si no dejas entrar a mi madre y a nuestros parientes, rugió Miguel, me iré para siempre. ¿Lo oyes? Para siempre. Aroa se enderezó despacio, levantó la mano y tocó la mejilla ardiente. La piel le quemaba como fuego. Miró a su marido, a su rostro deformado, a la mano levantada para un nuevo golpe, a sus ojos fuera de sí. Miró a la suegra, que estaba allí con una sonrisa triunfante, como si hubiera esperado ese momento durante años. Miró a los parientes, se habían quedado inmóviles, como estatuas, temiendo moverse. Y sonrió. Esa sonrisa hizo que Miguel retrocediera un paso. Esperaba lágrimas, gritos, histeria, súplicas, cualquier cosa menos esa sonrisa tranquila, fría, casi solemne. ¿Así que te irás para siempre? Preguntó Aroa en voz baja. Perfecto. Pues vete. ¿Qué? Me has golpeado. Delante de testigos. Recorrió la habitación con la mirada. 6 personas lo vieron, 6 personas lo oyeron. Aroa, yo. 3 años, lo interrumpió ella. 3 años me he estado preparando para este día, desde el momento en que te oí hablar con tu mamita del divorcio por el piso. Miguel palideció. ¿Tú? ¿Lo oíste? Cada palabra. Mamá, ¿qué divorcio? Tenemos un hijo. Vale, intentaré hablar otra vez. ¿Te acuerdas? Él guardó silencio. Su rostro se volvió gris, terroso. Aroa sacó el teléfono del bolsillo de la bata y le mostró la pantalla. En ella brillaba el icono de la grabadora con una franja roja avanzando. La encendí cuando empezaron a gritar. Está todo grabado, cada palabra, cada grito. Y el sonido de la bofetada también. ¿Tú? ¿Estás mintiendo? Compruébalo. Ella pulsó reproducir. Del altavoz salió la voz de Miguel, distorsionada pero reconocible, si no dejas entrar a mi madre y a nuestros parientes, me iré para siempre.
Luego el sonido del golpe, sordo, seco. Miguel se lanzó hacia el teléfono. Aroa dio un paso atrás y lo escondió detrás de la espalda. No te muevas. La grabación ya está en la nube. Y hay una copia con mi amiga. Y otra más con el abogado. ¿Qué abogado? El mismo con el que hace 3 años preparé un plan de divorcio. Por si acaso. Begoña dio un paso adelante. ¿Qué divorcio? Miguel, ¿qué está diciendo? El divorcio que usted tanto deseaba. Aroa se volvió hacia la suegra. ¿Se acuerda? Le decía a Miguel, si no pone el piso a nombre de los dos, divórciate. Pues bien. Su deseo se ha cumplido. Yo nunca dije eso. Sí lo dijo. Miguel me contaba sus conversaciones. No todas, claro, pero suficientes. La suegra abrió la boca y la cerró. Miró a su hijo. Él estaba de pie, con la cabeza baja, sin levantar la mirada. ¿Miguel? La voz de Begoña tembló. ¿Qué es todo esto? Él se lo explicará luego, dijo Aroa. Y ahora, todos fuera de mi casa. No te atreverás. Me atreveré. Es mi piso. Comprado antes del matrimonio con mi dinero. A mi nombre. Tengo todos los documentos, contrato de compraventa, recibos de la reforma, extractos bancarios. Todo está a mi nombre. Pero Miguel está empadronado aquí. El empadronamiento no es propiedad. Cualquier abogado se lo dirá. Y el mío ya ha preparado la demanda de desahucio. Por si acaso. La tía Lorea soltó un gemido. La tía Inara se llevó la mano al corazón. Ivonne, que hasta entonces había estado en silencio, retrocedió hacia la puerta. Usted es un monstruo, susurró la suegra. Está destruyendo una familia. No. Estoy protegiendo mi casa. De personas que durante 8 años la consideraron suya. Que venían sin permiso, mandaban, se adueñaban de todo. Que me miraban como a una sirvienta del piso. Eso no es verdad. Es verdad. Ustedes mismos acaban de demostrarlo. Vinieron en tropel, sin invitación, después de 10 negativas, porque les da igual mi opinión. Solo necesitan el piso. Begoña se quedó sin aliento. ¿Cómo? ¿Cómo se atreve? Me atrevo. Estoy en mi casa. Y les digo, váyanse. Todos. Ahora. Durante unos segundos nadie se movió. Luego la tía Lorea fue la primera en ir hacia la puerta. Tras ella, la tía Ainara, Ivonne, Gorka con su esposa. En silencio, sin mirar a Aroa, sin despedirse. Begoña se quedó en medio de la habitación. Miguel, dijo, vámonos, aquí no somos bienvenidos. Miguel no se movió. Miraba a Aroa, perdido, desconcertado. Aroa. Su voz era ronca. Hablemos. Me dejé llevar. No debí pegarte. Pero tú lo entiendes, ¿verdad? Lo entiendo. Elegiste a tu madre. Como siempre. Como durante estos 8 años. No elegí. Sí elegiste. Justo ahora, cuando me golpeaste por no dejar entrar a tu familia en mi casa. Pero eso fue. Fue en un arrebato. ¿En un arrebato? Aroa levantó la mano y mostró la mejilla. La marca roja ya se tornaba azulada. ¿Esto es un arrebato? ¿Delante de tu hija, Miguel? Naya lo oyó todo. Él se estremeció. Miró la puerta del cuarto infantil, cerrada y silenciosa. Naya estaba allí, escuchando cómo su padre golpeaba a su madre. Buen ejemplo, ¿verdad? Una gran lección para tu hija. Miguel se cubrió el rostro con las manos. No quise hacerlo. Aroa, perdóname. Es demasiado tarde. Se acercó a la puerta de entrada y la abrió. Vete. Y llévate a tu madre. Pero. ¿A dónde voy a ir? Con ella. Tiene un piso de 2 habitaciones, ¿recuerdas? Espacioso, como decías. Aroa. Vete, Miguel. Ahora.
Begoña tomó a su hijo del brazo. Vamos, Miguel. No te humilles delante de esta. No terminó la frase, pero la palabra quedó suspendida en el aire. Miguel se dejó llevar como un niño. Salió sin mirar atrás. Begoña se detuvo un instante en el umbral. Te arrepentirás de esto, Siseo. Lo juro por Dios. Has destruido a mi hijo. Esto se te volverá en contra. Tal vez. Pero será mi vida, no la suya. Aroa cerró la puerta, giró la cerradura y apoyó la espalda en la madera fría. Silencio. Luego un leve chirrido, la puerta del cuarto infantil se abrió. Naya estaba en el umbral, pálida, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá. Aroa se arrodilló y abrió los brazos. Su hija se lanzó hacia ella, sollozando, y se apretó contra su pecho. Mamá. Papá te pegó. Lo oí. ¿Por qué hizo eso? Cariño. Despacio. Todo está bien. ¿Va a volver? Aroa guardó silencio un momento y acarició la cabeza de su hija. No lo sé, cielo. Probablemente no. ¿Y nosotras? Nosotras saldremos adelante. Tú y yo podemos con todo. Naya levantó la cabeza y miró a su madre con seriedad, como una adulta. Mamá, ¿por qué tienes la mejilla roja? Papá perdió los nervios. Duele. Un poco, pero se pasará. ¿Papá es malo? Aroa cerró los ojos. ¿Cómo explicárselo a una niña de 8 años? Papá hizo algo malo. Muy malo. No se puede pegar a las personas. Nunca. Bajo ninguna circunstancia. ¿Y si se disculpa? Hay cosas por las que no se puede pedir perdón, cariño. Hay una línea que no se puede cruzar. Papá la cruzó. Naya asintió y se apretó aún más contra su madre. Mamá, te quiero. Yo también te quiero, cariño. Más que a nada en el mundo. Se quedaron sentadas en el suelo del recibidor, abrazadas. Afuera empezaba a oscurecer. El día de diciembre era corto. En la cocina goteaba el grifo. En algún piso vecino sonaba un televisor. Sonidos normales. Una tarde normal. Solo que el mundo se había puesto patas arriba. Aroa sacó el teléfono y marcó el número de Sayoa. Hola. Sayoa, soy yo. ¿Puedes venir? ¿Qué ha pasado? La voz de la amiga se volvió alarmada al instante. Miguel me pegó. Delante de sus parientes. Lo eché de casa. Dios mío. Voy para allá. Espérame. Sayoa llegó 40 minutos después, entró corriendo en el piso, vio a Aroa y se quedó sin aliento. Maldita sea. ¿Fue él quien te hizo esto? Aroa asintió. La mejilla ya se había vuelto violácea y debajo del ojo aparecía un hematoma. ¿Llamamos a una ambulancia? No hace falta. Es un moratón, no una fractura. ¿Vas a denunciarlo? Mañana. Hoy no tengo fuerzas. Sayoa la abrazó con fuerza. Aguanta, Aroa. Has sido valiente. Hiciste lo correcto. Lo sé, pero eso no lo hace más fácil. ¿Y Naya? En su habitación. La acosté, pero no sé si se dormirá. Pobre niña. Sí. Pobre. Se sentaron en la cocina a tomar té. Aroa lo contó todo, la suegra, los parientes, la bofetada, la grabación en la grabadora. Muy bien hecho, dijo Sayoa, que lo grabaras. Es una baza. Siempre grabo cuando vienen. Es una costumbre. 3 años preparándote, ¿dices? 3 años. Desde aquella conversación sobre el divorcio. ¿Y nunca se te escapó nada? Ni una vez. Esperaba el momento adecuado. Pues ya llegó. Aroa asintió y dio un sorbo al té, caliente y dulce. Sayoa había puesto 3 cucharadas de azúcar. Por el estrés. ¿Y ahora qué? Mañana iré a la policía. Presentar la denuncia, dejar constancia de la agresión. Y luego el divorcio, el desalojo,
la pensión. Él se resistirá. Que lo intente. Tengo todo documentado. El piso es mío, la grabación existe, hay testigos. ¿Y si dice que tú lo provocaste? Lo dirá. ¿Y qué? Pedí a la gente que se fuera de mi casa. ¿Eso es una provocación? Sayoa negó con la cabeza. Los abogados saben darle la vuelta a todo. Lo sé. Por eso tengo una buena abogada. Llevo 3 años trabajando con ella. 3 años. Sayoa suspiró. De verdad lo pensaste todo. No me quedó otra. Sabía que tarde o temprano pasaría. Sabía que él elegiría a su madre. Sabía que algún día cruzaría la línea. ¿Pero no pensaste que llegaría a pegarte? Aroa guardó silencio. Sí lo pensé. Muy en el fondo. Nunca fue una persona suave. Perdía los nervios, gritaba, lanzaba cosas. Hasta ahora no pegaba. Pero la línea era muy fina. ¿Por qué aguantaste? Por Naya. Pensaba que era mejor un padre malo que ninguno. Me equivocaba. Sayoa cubrió su mano con la suya. No es tu culpa. Lo sé. Pero me siento culpable. Por no haberme ido antes. Por haber permitido que mi hija viera todo esto. Te fuiste cuando pudiste. Eso es lo importante. Sí. Supongo. Sayoa se quedó a dormir. Se acostó en el sofá de la habitación junto a la de Naya. Aroa durmió en la cama. Sola. Por primera vez en 8 años, completamente sola. Estaba tumbada mirando al techo. La mejilla latía con un dolor sordo. Afuera, el viento aullaba y sacudía las ramas desnudas de los árboles. ¿Miedo? Sí. ¿Dolor? Sí. Pero junto al dolor y al miedo había algo más. Algo luminoso, ligero. Libertad. Por primera vez en 8 años se sentía libre. Ya no hacía falta aguantar. Ni callar. Ni fingir que todo estaba bien. Su casa. Sus reglas. Su vida. Se durmió de madrugada. Soñó con un corredor blanco, vacío, largo, interminable. Caminaba por él y con cada paso se volvía más ligera. 21 de diciembre. Mañana. Aroa se despertó por el timbrazo del teléfono. Un número desconocido. ¿Hola? ¿Aroa? Una voz masculina, oficial. Soy el oficial Aguirre, de la policía. Su marido ha presentado una denuncia. Se sentó en la cama. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué denuncia? Por robo. Afirma que usted se apropió de sus documentos y objetos de valor y que no le permite entrar en el piso. Aroa cerró los ojos. Lo sabía. Contraataque. Eso no es cierto. Él se fue ayer por su propia voluntad, delante de 6 testigos. Él dice otra cosa. Tengo una grabación. Audio. Todo está registrado. Una pausa. ¿Una grabación? Sí, en el teléfono. ¿Puedo presentarla? De acuerdo. Tendrá que venir a la comisaría a dar su versión. Está bien. ¿Cuándo? Hoy, si es posible. Antes del mediodía. Iré. Colgó. Sayoa ya estaba en la puerta, mirándola con expresión interrogante. ¿Qué pasa? Miguel presentó una denuncia. Dice que lo robé y que no lo dejo entrar en casa. ¡Qué miserable! Un truco clásico, quien denuncia primero, se hace la víctima. ¿Y qué hago? Ir a la policía, dar explicaciones, mostrar la grabación. ¿Y Naya? ¿Te quedas con ella? Claro. Aroa se levantó, fue al baño, se miró al espejo y se estremeció. La mitad izquierda del rostro estaba hinchada, bajo el ojo se extendía un hematoma negro y violáceo. La mejilla estaba amoratada. Bien. Que la policía lo vea. Se vistió y reunió los documentos, todo lo que podía necesitar. El contrato del piso, recibos,
extractos bancarios, el teléfono con la grabación, su documento de identidad. Mamá, ¿a dónde vas? Naya asomó desde la habitación, aún adormilada. A hacer unos recados, cariño. Vuelvo pronto. ¿Y por qué tienes la cara así? Me caí ayer. Fue una mala caída. Naya la miró y Aroa comprendió que su hija no le creía. 8 años ya son suficientes para saber cuando un adulto miente. Mamá, fue papá, ¿verdad? Aroa se arrodilló y tomó a su hija de las manos. Sí, cariño, fue papá. Pero yo me ocuparé de todo, te lo prometo. ¿Va a ir a la cárcel? No lo sé. Pero nunca más te hará daño. Ni a ti ni a mí. Naya la abrazó con fuerza. Te quiero, mamá. Y yo a ti. Más que a la vida. Comisaría de policía. Un edificio gris, luces apagadas, olor a muebles oficiales y café barato. Aroa estaba sentada en una silla dura. Esperando. Pasaban personas, policías, visitantes, un borracho con esposas. ¿Aroa? Un joven agente asomó la cabeza por la puerta del despacho. Pase. El despacho era pequeño, lleno de papeles. Detrás del escritorio estaba el oficial Aguirre, unos 40 años, rostro cansado y sienes canosas. Siéntese, señaló la silla. Cuénteme. Aroa lo contó todo. Desde el principio. El piso comprado antes del matrimonio. La suegra y sus visitas. El día anterior, los parientes, el escándalo, la bofetada. Aguirre escuchaba en silencio, tomando notas. Dice que tiene una grabación. Sí. Aroa sacó el teléfono y puso la reproducción. Las voces llenaron el despacho, los gritos de la suegra, el rugido de Miguel, el sonido del golpe. Aguirre frunció el ceño. ¿Esto se grabó ayer? Sí. Puede comprobar los metadatos del archivo. Lo haremos. Se recostó en la silla. ¿Y eso en la cara? El resultado del golpe que acaba de oír. Hay que dejar constancia. Oficialmente, en un centro médico. Pensaba ir después de aquí. Aguirre asintió. Correcto. Y escriba una denuncia. Las lesiones son delito. Quiero denunciar. Bien. Ahora le traigo el formulario. Aroa escribió despacio, con cuidado, cada palabra, fecha, hora, lugar, circunstancias. Testigos, 6 personas, nombres y direcciones. Su marido ya vino, dijo Aguirre mientras ella escribía. Con su madre. Contaron una versión. Algo distinta. ¿Cuál? ¿Que yo lo provoqué? Que usted insultó a su madre y amenazó con echarlos a la calle. Pedí a unos invitados no deseados que se fueran de mi casa. ¿Eso es una provocación? Según ellos, sí. ¿Y según la ley? Aguirre sonrió levemente. Según la ley, no. El piso es suyo. Tiene derecho a no dejar entrar a quien quiera. Exacto. Pero insistirán en su versión. Téngalo en cuenta. Que insistan. Yo tengo una grabación. Ellos solo palabras. Aguirre la miró con interés. Veo que usted se ha preparado. Me preparé durante 3 años. Inteligente. No todo el mundo lo hace. Aroa terminó de escribir, firmó y le entregó el documento. ¿Y ahora? Ahora iniciaremos una comprobación. Entrevistaremos a los testigos, analizaremos la grabación. Si se confirma, se abrirá un caso. ¿Y mi marido? Su denuncia, de momento, queda en suspenso. Según sus documentos, el piso es efectivamente suyo. No hay robo. Gracias. No hay de qué. Es mi trabajo. Aroa se levantó y fue hacia la puerta. Allí se detuvo. Él volverá. Intentará entrar otra vez en el piso. No le deje entrar. Llame a la policía. ¿Y si intenta hacerlo por la fuerza? Entonces será allanamiento de morada. Entiendo. Gracias otra vez.
Centro médico. Una cola de gente cansada con lesiones de diversa gravedad. Aroa esperó 2 horas. Por fin la llamaron. La doctora, una mujer joven de mirada amable, examinó su rostro y chasqueó la lengua. ¿Le pegaron? Sí. ¿Su marido? Aroa asintió. La doctora suspiró. Pasa. Demasiado a menudo pasa. Rellenó el informe: hematoma de tejidos blandos del rostro, contusión, lesión leve. ¿Es suficiente para la denuncia? Es suficiente. Le doy el certificado ahora mismo. Aroa tomó el certificado. Un documento oficial con sello, prueba de lo ocurrido. Salió a la calle. El frío de diciembre le golpeó el rostro y le quemó la mejilla hinchada. Empezó a caer una llovizna fina. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido: esto aún no ha terminado. Recuperaremos a nuestro hijo. El piso será nuestro. Aroa lo leyó. Sonrió con ironía. Guardó la captura de pantalla. Otra prueba más. Que lo intenten. Caminaba por la calle mojada pensando que faltaban 4 días para Navidad. 4 días, y comenzaría una nueva vida. Sin Miguel. Sin la suegra. Sin el miedo constante ni la humillación. ¿Da miedo? Sí, un poco. Pero la libertad lo vale. 22 de diciembre. Aroa estaba sentada en el despacho de la abogada. Maite, una mujer de unos 45 años, de mirada inteligente y voz tranquila, la misma con la que llevaba trabajando 3 años. Así que finalmente cruzó la línea, dijo Maite, revisando los documentos. Sí. Me golpeó delante de 6 testigos. ¿Y lo grabó? Sí. La abogada asintió con aprobación. Muy bien. Eso facilita mucho el caso. ¿Qué dijo la policía? Aceptaron la denuncia. Dijeron que lo comprobarían. Perfecto. Ahora vayamos por partes. Presentaremos la demanda de divorcio justo después de las fiestas. Motivo: agresión. Hay informe médico, hay grabación, hay testigos. ¿Y el piso? El piso es suyo. No hay nada que discutir. Comprado antes del matrimonio, a su nombre, con todos los documentos en regla. Él no tiene ningún derecho. Pero está empadronado allí. El empadronamiento no es propiedad. Cualquier jurista se lo dirá. Tras el divorcio usted tiene pleno derecho a presentar una demanda de desalojo. El juez la concederá. Al 100%. Aroa exhaló. Lo sabía, pero oírlo de boca de una abogada era importante. ¿Y si se niega a irse? Entonces desalojo forzoso, agentes judiciales, policía. Desagradable, pero eficaz. ¿Cuánto tiempo llevará? El divorcio, al menos 1 mes, si él no lo retrasa. El desalojo, otros 2 o 3 meses después del divorcio. En total, para la primavera estará completamente libre. Para la primavera. Aroa se lo imaginó: abril, sol, el piso limpio, sin cosas ajenas. Sin Miguel. Sin su olor, sin sus ronquidos, sin su eterno descontento. ¿Y la pensión alimenticia? Un porcentaje de los ingresos por un hijo. Pero aquí hay un matiz. ¿Cuál es su ingreso oficial? Bajo. Cambia de trabajo constantemente. El último salario fue de unos 200, $300. Entonces pediremos una cantidad fija. Vinculada al mínimo vital del menor, unos 150, $200 al mes. No pagará. Pagará. Ejecución judicial, embargo de cuentas, prohibición de salir del país. Hay mecanismos. Aroa asintió. No contaba con la pensión, había aprendido a salir adelante sola. Pero el principio era importante: Miguel debía asumir su responsabilidad como padre. Una cosa más, dijo. Mi suegra envió un mensaje amenazante: el piso será nuestro. ¿Se puede usar eso? Enséñemelo. Aroa le pasó el teléfono. Maite leyó y sonrió. Mujer imprudente.
Esto es una prueba de intención. Guárdelo, haga capturas. Envíeme una copia, puede servir si intentan impugnar algo en el juicio. ¿Pueden impugnar? Pueden intentarlo. Alegar que invirtieron dinero común en la reforma, que el piso pasó a ser propiedad compartida. Pero usted tiene todos los recibos a su nombre. Así que es una pérdida de tiempo y dinero. Entiendo. Maite ordenó los documentos en una carpeta. Aroa, usted hizo todo correctamente. 3 años de preparación es algo serio. Muchas mujeres en su situación quedan indefensas porque no piensan a futuro. Usted pensó. Eso fue lo que la salvó. Gracias. No hay de qué. Es mi trabajo. La abogada se levantó y le tendió la mano. Después de las fiestas la espero con la demanda de divorcio. Descanse mientras tanto. Se lo ha ganado. 23 de diciembre. Miguel llamó a las 7 de la mañana. Aroa miró la pantalla y no contestó. Volvió a llamar. Otra vez. Y otra más. Luego llegó un mensaje, tenemos que hablar. Es importante. No respondió. Otro mensaje, Aroa, estuve mal. Perdí los nervios. Quedemos. Silencio. Por favor. Por Naya. Aroa sonrió con ironía. Por Naya. La manipulación clásica. Durante 8 años solo se acordaba de su hija cuando necesitaba algo. Bloqueó su número. 1 hora después llamaron desde un número desconocido. Contestó, por si era algo importante. Hola. Aroa. La voz de Begoña, empalagosa como la melaza. Soy yo, tu suegra. Es suegra. No te precipites, aún no nos hemos divorciado. Es cuestión de tiempo. Pausa. Luego, en un tono distinto, duro, escúchame bien. No sé qué te has imaginado, pero Miguel es mi hijo y no permitiré que le hagan daño. Es un hombre adulto. Responde por sí mismo. Perdió los nervios. A cualquiera le puede pasar. Perder los nervios es gritar. Golpear a la esposa es un delito. ¿Qué delito ni qué nada? Una bofetada, por favor. Violencia doméstica. Hasta 2 años de prisión. Begoña guardó silencio. Evidentemente no esperaba que su nuera conociera la ley. Tú no te atreverás. Ya me atreví. Denuncia en la policía, informe médico, grabación de la conversación. Todo está presentado. ¿Vas a meter en la cárcel al padre de tu hija? Me protejo a mí y a mi hija. Si para eso hace falta, sí. Eres un monstruo. Puede ser. Pero un monstruo con documentos. Aroa colgó y bloqueó ese número también. El teléfono volvió a sonar. Otro número desconocido. No contestó. Luego otro. Y otro más. Al parecer, toda la familia había recibido la misión de hacerla entrar en razón. Aroa apagó el teléfono. Sacó una tarjeta SIM vieja que guardaba por si acaso y la puso en un móvil de repuesto. Ese número solo lo conocían Sayoa y la abogada. Basta. Ya no estaba obligada a escuchar a esa gente. 23 de diciembre, por la tarde. Llamaron al timbre. Insistente, exigente. Aroa ya conocía esa manera. ¿Quién es? Preguntó sin abrir. Soy yo, Miguel. Abre, hablemos. No tenemos nada de qué hablar. Aroa, por favor. Quiero ver a mi hija. Aroa se quedó inmóvil. Su hija. Él tenía derecho a ver a su hija mientras no hubiera una resolución judicial que lo limitara. Naya no quiere verte. ¿Cómo lo sabes? ¿Se lo preguntaste? Sí. Tiene miedo de ti. Después de lo que vio. Eso no es verdad. La estás poniendo en mi contra. No la pongo en contra de nadie. Ella misma oyó cómo me golpeaste. Ella misma vio mi moratón. Silencio al otro lado de la puerta. Luego, abre la puerta. Tengo derecho a entrar. Estoy empadronado aquí.
El empadronamiento no da derecho a entrar sin el consentimiento del propietario. Si quieres comprobarlo, llama a la policía. Tú. No puedes no dejarme entrar. Puedo. Y no te dejaré. Un golpe en la puerta. Luego otro. La puerta tembló, pero resistió. Buena puerta, de acero. Aroa la había puesto ella misma 2 años atrás. Abre. Te lo ordeno. Voy a llamar a la policía, dijo Aroa en voz alta y sacó el teléfono. Silencio tras la puerta. Luego, pasos que se alejaban. Aroa marcó el número de emergencias. Policía, dígame. Hola. Mi exmarido acaba de intentar forzar la puerta de mi piso. Me ha amenazado y ha golpeado la puerta. Quiero que quede constancia. ¿Dirección? Dio la dirección. 20 minutos después llegó una patrulla. 2 agentes jóvenes con uniforme. ¿Dónde está el infractor? Se fue, pero quiero presentar una denuncia. ¿Por qué motivo? Por intento de allanamiento de morada y amenazas. Los agentes se miraron. ¿Tiene pruebas? Lo grabé con la grabadora. Puso la grabación. La voz de Miguel, abre la puerta. Tengo derecho a entrar. Los golpes, sordos, pesados. Los policías asintieron. De acuerdo, escriba la denuncia. Pero tenga en cuenta que es un asunto de acusación privada. Tendrá que probarlo usted misma en el juzgado. Lo sé. La escribiré. Otra denuncia más. Otro papel en la carpeta. Cuantos más documentos, mejor. 24 de diciembre. Nochebuena. Aroa se despertó a las 8 de la mañana. Afuera estaba gris, caía una llovizna fina. Naya aún dormía, hecha un ovillo bajo la manta, abrazando a su oso de peluche. Aroa se levantó, fue a la cocina y puso la cafetera. Sacó los alimentos, había que preparar la cena festiva. Cocinó mariscos, asó carne, puso la mesa. Acciones normales, pero ese día se sentían distintas, más ligeras, más libres. Por primera vez en 8 años lo hacía para ella misma. No para Miguel, siempre descontento, o estaba salado, o poco hecho, o a mamá le sale mejor. No para la suegra, que criticaba cada plato. Para ella y para su hija. Naya se despertó a las 10, corrió a la cocina y olfateó. Mamá, huele riquísimo. Son gambas. ¿Me ayudas? Sí. Cocinaron juntas. Naya pelaba mandarinas y colocaba dulces en una fuente, sacando la lengua de concentración. Aroa la miraba y sonreía. Después de comer, decoraron el piso. Un pequeño árbol artificial en un rincón, una guirnalda en la ventana, figuras del Belén en la estantería. Sencillo, pero festivo. Mamá, ¿vamos a pedir deseos? Preguntó Naya colgando las bolas. Claro que sí. ¿Y se cumplirán? Si se cree de verdad, sí. Naya se quedó pensativa. Mamá, ¿puedo pedir que papá se vuelva bueno? Aroa se quedó quieta con la guirnalda en las manos. Cariño, las personas no cambian porque alguien lo desee. Cambian solo si ellas mismas quieren. ¿Papá no querrá? No lo sé. Tal vez. Pero no podemos esperar eso. Tenemos que vivir nuestra vida. ¿Sin papá? Sí, cariño. Sin papá. Naya guardó silencio. Colgó otra bola. Mamá, ¿estás triste? Un poco. Pero estoy más contenta. ¿De qué? De que estemos juntas, de que tengamos un hogar, de que todo irá bien. Naya se acercó y abrazó a su madre. Yo también estoy contenta, mamá. Contigo estoy bien. A Aroa se le llenaron los ojos de lágrimas. Abrazó fuerte a su hija, respiró el olor de su cabello, champú infantil, algo a manzana. Te quiero, cariño. Y yo a ti. Mamá, ¿puedo encender la tele? Dan dibujos de Navidad. Enciéndela. Desde la habitación llegaron melodías conocidas. Naya cantaba y bailaba en medio del salón. Una niña normal,
una niña feliz. Aroa la miraba y pensaba, por esto valió la pena aguantar. Por esto valió la pena luchar. Por esa sonrisa, esa risa, esa despreocupación. Ella podría con todo. Ellas podrían. Juntas. Por la noche llamó Sayoa. ¿Cómo estás? Bien. Decoramos el árbol, nos preparamos para la cena. ¿Miguel no ha aparecido? No. Después de lo de la puerta, silencio. Mejor así. ¿Y planes para Navidad? Ninguno. Nos quedamos en casa, Naya y yo. ¿Por qué no venís a casa? Asier va a asar un pavó. Charlamos, brindamos. Gracias, Sayoa, pero no. Quiero pasar esta Navidad tranquila, solo con mi hija. Lo entiendo. Si necesitas algo, llama. Claro. Noche. La mesa puesta. Gambas. Pavo asado. Ensaladas. Vino para Aroa. Zumo para Naya. Mandarinas en un cuenco, turrón, mazapanes. Estaban sentadas en el sofá viendo una película navideña. Naya crujía patatas fritas, por la fiesta se podía. Aroa bebía vino despacio, la primera copa del día. Mamá, ¿falta mucho para medianoche? 1 hora. ¿Y vamos a pedir un deseo? Por supuesto. ¿Y tú qué vas a pedir? Aroa pensó un momento. Es un secreto. Si lo dices, no se cumple. Yo ya sé qué voy a pedir. ¿Qué? No lo digo. Secreto. Se rieron. Aroa abrazó a su hija y la atrajo hacia sí. Naya se acomodó, apoyó la cabeza en su hombro. Mamá, ¿en el año nuevo todo irá bien? Claro que sí, cariño. Claro que sí. 5 minutos para las 12. En la pantalla sonaba un concierto navideño. A lo lejos repicaban las campanas de la iglesia. ¿Lista? Preguntó Aroa. Lista. Las campanas marcaron la medianoche. 1, 2, 3. Aroa cerró los ojos. Pidió su deseo. Que este año fuera bueno. Que Naya estuviera sana y feliz. Que todo lo malo quedara en el pasado. 10, 11, 12. Feliz Navidad, mamá. Feliz Navidad, cariño. Se abrazaron. Afuera estallaban fuegos artificiales, rojos, verdes, dorados. Los vecinos gritaban felicitaciones, en algún lugar sonaba música. Aroa miraba las luces en el cielo y sonreía. Navidad. Una nueva vida. Lo logrará. 27 de diciembre. Las fiestas habían terminado. Era hora de volver a los asuntos serios. Aroa llamó a Maite. Feliz Navidad. Igualmente. ¿Cómo fueron las fiestas? Tranquilas. En paz. Por primera vez en muchos años. Me alegro por usted. ¿Lista para presentar la demanda de divorcio? Lista. Entonces la espero mañana a las 10. Traiga todos los documentos. Allí estaré. Colgó. Sacó la carpeta con los papeles, la misma que había reunido durante 3 años. Revisó todo una vez más, contrato de compraventa, título de propiedad, recibos de la reforma, extractos bancarios, informe del centro médico, copia de la denuncia policial. Todo estaba allí. Todo listo. 28 de diciembre. Despacho de la abogada. Solicitud de disolución del matrimonio, Maite le tendió el formulario a Aroa. Rellénelo. Aroa escribió, apellido, nombre, fecha de nacimiento, dirección. Motivo del divorcio, imposibilidad de mantener la familia debido a la aplicación de violencia física. Firme aquí. Y aquí. Firmó. Un documento oficial, el comienzo del final. La presentaremos hoy, dijo la abogada. El juzgado fijará la vista dentro de un mes. Si él no comparece o intenta alargar el proceso, se divorciarán sin él. ¿Y si impugna? Que lo intente.
Tenemos pruebas irrefutables, agresión, amenazas, intento de allanamiento de morada. Ningún juez negará el divorcio. ¿Y mi hija? Su hija se quedará con usted. Eso ni siquiera se discute. Un padre que ejerció violencia delante de una menor nunca obtendrá la custodia. Él querrá verla. Tiene derecho. Pero podemos limitarlo, solo en presencia de terceros y en horarios determinados. Dadas las circunstancias, el tribunal accederá. Aroa asintió. No quería privar a Naya de su padre, pero tampoco pensaba ponerla en riesgo. ¿Y el desalojo? Lo presentaremos inmediatamente después del divorcio. Él no es propietario, no hay base legal para que viva allí. 2 o 3 meses y el piso será completamente suyo. ¿Y si se niega a irse? Los agentes judiciales lo desalojarán por la fuerza. Lo he visto muchas veces, vienen con la policía, dan una hora para recoger las cosas y sacan los enseres a la calle. Desagradable, pero eficaz. Aroa se imaginó la escena, Miguel en la calle, con las maletas, con expresión perdida. Begoña a su lado, gritando, gesticulando. Curiosamente, no sintió lástima. Solo alivio. Gracias, Maite. Por todo. Es mi trabajo. La abogada sonrió. Pero gracias a usted por haberse preparado. Eso es poco común. 30 de diciembre. Miguel volvió. Pero esta vez no estaba solo. Con él venían Begoña y un hombre con traje. Sonó el timbre. Aroa miró por la mirilla. ¿Quién es? Aroa, soy Miguel. Estoy con un abogado. Tenemos que hablar. ¿Un abogado? Así que habían contratado uno. Bien. Que todo fuera oficial. Abrió la puerta, pero dejó puesta la cadena. Le escucho. El hombre del traje dio un paso adelante. Unos 50 años, canoso, con un maletín. Buenos días. Soy Aitor Zavala, abogado de Miguel. Nos gustaría hablar de una posible solución amistosa. ¿Qué solución? El divorcio, la división de bienes y el régimen de visitas de la menor. No habrá división de bienes. El piso es mío, lo compré antes del matrimonio. Mi cliente afirma que aportó dinero para la reforma y mejoras de la vivienda. Tengo todos los recibos. A mi nombre. Él no aportó ni un céntimo. El abogado guardó silencio un instante. Aún así, proponemos llegar a un acuerdo sin juicio, sin escándalos. ¿Qué proponen? Miguel está dispuesto a aceptar el divorcio con la condición de que usted retire la denuncia por agresión y no obstaculice su contacto con la hija. Aroa sonrió con ironía. O sea, él me golpeó y yo debo retirar la denuncia. Interesante lógica. Fue un incidente aislado. Mi cliente está arrepentido. ¿Arrepentido? Aroa miró a Miguel, que estaba detrás del abogado con la cabeza baja. No lo parece. Aroa. Miguel levantó la vista. De verdad lo siento. Perdí los nervios. Mamá me provocó. No me contuve. ¿Mamá te provocó? Aroa negó con la cabeza. Tienes 40 años, Miguel. Y sigues escudándote en tu madre. Begoña, que estaba a un lado, dio un paso adelante. Escucha, tú. Cállese, la interrumpió Aroa. Ya ha dicho y hecho bastante. ¿Cómo te atreves? Begoña, el abogado apartó suavemente a la suegra. Por favor, déjeme trabajar. Se volvió hacia Aroa. Entonces, ¿cuál es su respuesta? Mi respuesta es no. No retiraré la denuncia. El divorcio será en mis condiciones. El contacto con mi hija, solo por decisión judicial y en presencia de terceros. Eso no es razonable. Los procesos judiciales son largos y caros. Tengo tiempo. Y una abogada. El abogado suspiró. Muy bien. Entonces nos veremos en el juzgado. Nos veremos. Cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. Las manos le temblaban. Pero por dentro había calma. Había tomado la decisión correcta.
2 de enero. Llegó la citación judicial. Primera vista del proceso de divorcio, 15 de febrero. Aroa llamó a Maite. He recibido la citación. Yo también. Todo va según lo previsto. Contrataron a un abogado. Vinieron a ofrecer un acuerdo amistoso. ¿A cambio de qué? Que retire la denuncia por agresión y él aceptaría el divorcio. Lo de siempre. No acepte. No aceptaré. Correcto. Nuestra posición es fuerte. Que intenten impugnar. 10 de enero. La vida empezaba poco a poco a volver a su cauce. Aroa trabajaba, llevaba a Naya al colegio, preparaba la cena. Una rutina normal, pero sin la tensión constante, sin miedo, sin la expectativa de un escándalo. Miguel ya no volvía. A veces escribía desde números nuevos, que ella bloqueaba de inmediato. Llamaba al teléfono del trabajo, ella no contestaba. La suegra también se calmó. Al parecer, el abogado les explicó que las amenazas podían convertirse en un delito. Naya se adaptó sorprendentemente rápido. Dejó de preguntar por su padre, jugaba, reía, iba al colegio. Los niños son flexibles, saben adaptarse. Una noche, mientras leían un libro antes de dormir, Naya dijo de repente, «Mamá, ¿sabes qué?» «¿Qué, cariño?» «Me gusta que papá ya no esté». Aroa se estremeció. ¿Por qué? Porque ya no lloras. Antes llorabas mucho. Por la noche, cuando pensabas que yo dormía. Y ahora ya no lloras. A Aroa se le cerró la garganta. No sabía que su hija se había dado cuenta. Cariño. No quiero que llores, mamá. Eres bonita cuando sonríes. Aroa abrazó a su hija con fuerza, la apretó contra sí. Ya no voy a llorar. Te lo prometo. 15 de febrero. El juicio. Sala de audiencias. Pequeña, impersonal. Bancos de madera, la mesa de la jueza, el escudo en la pared. Aroa estaba sentada junto a Maite. Enfrente, Miguel con su abogado. Begoña estaba en la sala, en el banco del público. La jueza, una mujer de unos 50 años con rostro cansado, abrió la sesión. Se examina el caso de divorcio entre Aroa y Miguel. Demandante, exponga su posición. Maite se levantó. Señoría, mi representada solicita la disolución del matrimonio por imposibilidad de mantener la familia. El motivo es la falta sistemática de respeto por parte del esposo y de sus familiares, así como el uso de violencia física el 20 de diciembre del año pasado. Pruebas, informe médico por lesiones, grabación de audio del incidente, denuncia policial y testimonios de testigos. La jueza revisó los documentos. Demandado, su posición. El abogado de Miguel se levantó. Señoría, mi cliente no se opone al divorcio, pero impugna las circunstancias del incidente. La demandante provocó el conflicto, insultó a la madre de mi cliente y amenazó con echarlo del piso. ¿Eso justifica la violencia?, preguntó la jueza. No, señoría, pero es una circunstancia atenuante. Escucharé la grabación. Maite encendió el reproductor. En la sala sonaron las voces, los gritos de la suegra, el rugido de Miguel, el sonido del golpe. La jueza escuchó con el rostro impasible. Basta, dijo cuando terminó la grabación. ¿Qué atenuantes tenía usted en mente, abogado? Zavala vaciló. Mi cliente se encontraba en un estado de alteración emocional. En la grabación escucho cómo su cliente golpea a su esposa por pedir a unos invitados no deseados que abandonen su propio piso. ¿Eso le parece una circunstancia atenuante? Señoría. No tengo más preguntas. La jueza se volvió hacia Aroa. Demandante, ¿insiste usted en el divorcio? Sí, señoría. ¿Demandado? Miguel se levantó. Miró a Aroa. En sus ojos había algo extraño. No ira, no resentimiento. Vacío. Yo. No me opongo. Bien. El tribunal se retira a deliberar. El receso duró 15 minutos. Aroa estaba sentada en el pasillo, mirando por la ventana.
Sayoa había venido a apoyarla, estaba a su lado, le sostenía la mano. ¿Cómo estás? Bien. Es raro. 8 años. Y así termina todo. ¿No te arrepientes? No. Ni un segundo. La jueza regresó. Todos se pusieron de pie. El tribunal decide disolver el matrimonio entre Aroa y Miguel. La menor queda al cuidado de la madre. El régimen de visitas del padre se determinará en una resolución aparte, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Aroa exhaló. Todo había terminado. La sentencia entrará en vigor en un mes, si no es recurrida. No recurriremos, dijo el abogado de Miguel. Entonces se levanta la sesión. Aroa salió del edificio del juzgado. El viento de febrero le golpeó el rostro, frío, cortante. Pero sonreía. Libre. 20 de marzo. La sentencia de divorcio entró en vigor. Aroa recibió el certificado, un documento oficial de disolución del matrimonio. Estaba de pie junto a la ventana, mirando esa hoja de papel. Un papel cualquiera, pero detrás había 8 años de vida. 8 años de esperanzas, decepciones, aguante y lucha. Ahora, todo había acabado. Llamó a Maite. Ya tengo el certificado. Enhorabuena. ¿Ahora la demanda de desalojo? Sí. La presentamos. 15 de abril. Juicio de desalojo. Miguel no se presentó. Envió a su abogado. Mi cliente solicita un aplazamiento. No tiene dónde vivir. Tiene una madre con un piso de 2 habitaciones, respondió Maite. El problema de vivienda está resuelto. El juez examinó los documentos. El piso pertenece a la demandante, fue adquirido antes del matrimonio. El demandado no es propietario. No existen motivos para residir en el inmueble. Se estima la demanda. El demandado deberá desalojar la vivienda en un plazo de 30 días. 30 días. Para mediados de mayo, el piso sería completamente suyo. 10 de mayo. Miguel vino a recoger sus cosas. Solo, sin su madre, sin abogado. Aroa abrió la puerta y lo dejó pasar. Él entró en la habitación y empezó a recoger en silencio, sin mirarla. 2 maletas. Una caja de libros. Un ordenador viejo. Las mismas cosas con las que había llegado 8 años atrás. Aroa, dijo cuando terminó, ¿puedo despedirme de Naya? Está en el colegio. Esperaré. No. Hoy no. Él la miró. En sus ojos pasó algo fugaz. ¿Dolor? ¿Rencor? ¿Arrepentimiento? No quería que todo acabara así. Yo tampoco. Tal vez. Tal vez algún día. No, Miguel. No habrá ningún algún día. Tomaste una decisión. Ahora vive con ella. Él asintió. Tomó las maletas y se dirigió hacia la puerta. En el umbral se detuvo. Tú. Fuiste una buena esposa. Simplemente no supe valorarlo. Lo sé. Salió. La puerta se cerró. Aroa se quedó de pie en medio de la habitación. Miraba las estanterías vacías, los lugares donde antes estaban sus cosas. Extrañamente, no sentía nada. Ni alegría ni tristeza, solo vacío y alivio. Se acercó a la ventana. Abajo, Miguel cargaba las maletas en un taxi. Begoña lo esperaba junto al coche, al parecer había venido a ayudar. La suegra levantó la cabeza y miró hacia las ventanas. Sus miradas se cruzaron. Aroa se dio la vuelta. Todo había terminado. Fin de la historia. 1 de junio. Verano. Sol. Verde tras la ventana. Aroa estaba sentada en el balcón, tomando café. Naya jugaba en el patio. Su voz llegaba desde abajo, alegre, cristalina. Habían pasado 3 meses desde el divorcio. La vida se había arreglado. Trabajo, hogar, hija. Una vida simple y corriente, pero feliz. De verdad feliz. Miguel pagaba la pensión,
no por voluntad propia, claro, sino mediante ejecución forzosa. No intentaba ver a Naya, o entendió que era inútil, o perdió el interés. La suegra desapareció. Ni llamadas, ni cartas, ni amenazas. Probablemente encontró a otro objeto para controlar. Aroa terminó el café y volvió a la habitación. Sobre la mesa estaba el portátil, abierto en una página de anuncios. Buscaba cursos de inglés para Naya y clases de yoga para ella. Nueva vida, nuevos planes, nuevas oportunidades. Miró su piso, pequeño, acogedor, luminoso. Suyo. Solo suyo. 38 metros cuadrados. Planta baja. Ventanas al patio. Su fortaleza, su hogar, su vida. Y nadie volvería a atreverse a arrebatárselo.